Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Historia Activa en este nuevo día histórico que compartiremos con ustedes. Se pueden comunicar con nosotros al 423-3822 o nos pueden dejar mensaje grabado en el 425-7931. También nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar. Nos pueden leer en www.netlog.com/historiaactiva. Nos escuchan a través de internet por www.radionacional.com.ar en emisoras LRA6 Radio Nacional Mendoza. También nos pueden mandar SMS al celular de Radio Nacional, cuyo número es 156 515 522. Y finalmente también nos pueden solicitar amistad en nuestra página de Facebook. Nos buscan como Historia Activa, allí nos van a encontrar y con gusto los vamos a recibir. Desde ya, muchas gracias a todos los amigos que nos saludaron por la pasada fiesta de Navidad. Nosotros también saludamos a todos nuestros amigos en nuestro muro y algunos de ellos, los que están, digamos, más compenetrados en esto, nos han retribuido el saludo. Desde ya, muchas gracias. Claro, mucha gente que está en estas lides históricas, le colocamos ahí justamente en cultivar la historia, ¿sí? Sobre todo a las nuevas generaciones, eso fue un poco lo que quisimos transmitir, ¿no? Y yo creo que por ese lado vamos por buen camino porque tenemos por suerte una playa de chicos jóvenes que se han prendido, por decirlo así, en un término bien menduco, se han prendido a esta programación de Historia Activa, chicos como Maxi Río, a Julio Herrera, tantos chicos que ahora se me van a ir de la cabeza, pero que los tenemos siempre presentes y que le hemos dado lugar a sus inquietudes, sus sugerencias, etcétera. Así que, Karina Molina Samito también, por ejemplo, recientemente recibida de profesora, que siempre ha estado junto a nosotros. Así que, muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Hicimos un paréntesis el día correspondiente a la Navidad, un paréntesis en donde hablamos de el sentido de la Navidad, de la perspectiva de Historia Activa. Y hoy vamos a retomar en esta post-Navidad al Año Nuevo el tema de los gobernadores, esta secuencia de los gobernadores constitucionales. Nosotros veníamos tratando de aquellos que indudablemente buscaban la reconstrucción de la ciudad de Mendoza y bueno, y empiezan a ver, está el hijo de Luis Pero Molina, don Luis Molina, bueno, y ahora le toca el turno a Carlos González Pinto. Es un otro prohombre de la historia, tiene una historia muy particular Carlos González. ¿Sí? Así es. Carlos González Pinto nació en Mendoza el 18 de febrero de 1830, en el seno de una poderosa familia de Mendoza dedicada al comercio, al agro, la ganadería y la vitivinicultura. Era hijo de don Benito González y de doña Rita Pintos. Y continuó los negocios del padre en la bodega que tenía en Panquegua, las tierras que bordeaban a ese casco de bodega en el departamento de Las Heras, y luego que dejó la gobernación se dedicó a los negocios y a la política tras bambalinas. Fue, entre otras cosas, diputado provincial en 1889, miembro del Colegio Electoral en 1897, que eligió gobernador a don Emilio Civit, y murió en Mendoza el 6 de junio de 1916. Esto es ya un hombre de avanzada edad, 86 años de edad, lo cual para la época era realmente un Matusalén, ¿no? Para esa época. Claro, porque es un hombre que sobrevivió a varias catástrofes. Sí. ¿Sí? Tenía 31 años en el terremoto de 1861, ya hablaremos
qué le tocó vivir específicamente a él ahí, y sobrevivió a todas las catástrofes post, como la peste de difteria y de otras, De cólera, todo. de cólera, que diezmaron a la provincia de Mendoza, y ahí estaba don Carlos González Pinto, ¿no? Así es. Carlos González Pinto aplicó acertadamente los conocimientos que tenía en el manejo y en la administración de la cosa, en este caso de la cosa privada, acá estamos en la cosa pública, cuando fue elegido gobernador el 1 de noviembre de 1863. Entonces no existían disputas a flor de piel, pero ardía la crisis económica, ya que Mendoza aún no se recuperaba de los efectos devastadores del terremoto de 1861. Por ejemplo, los 96.000 pesos de presupuesto para el año 1864 presentaban un déficit de 34.000 que debieron solicitarse a la nación. Esto es porque se estaba haciendo una ciudad nueva. Pero para este gobernador, Carlos González Pinto, la clave era la educación. Se habilitaron 24 edificios para escuelas primarias. Contrató a la distinguida educacionista Elena Brady de Cole para que estableciera una escuela mixta, y la matrícula provincial llegó a 1.000 alumnos, o sea, una cifra interesante para la época. cantidad de gente que había quedado, Sí, sin notar los 4.000 o 5.000 que habían muerto. Claro. Una matrícula de 1.000 alumnos. Claro. No estamos seguros con el número de muertos. Aún no se ponen inclusive los contemporáneos de acuerdo. Hay algunos que hablan hasta 10.000 y otro, como Honorio Barraquero, hasta 15.000. Que esta gente sobrevivió al terremoto. Esto es muy importante tenerlo presente. Y estos chicos que van a la escuela primaria son chicos que han sobrevivido al terremoto. En la mayoría de ellos estaban huérfanos de esta matrícula escolar, ¿no? Así es. Bueno, por ejemplo, la Sociedad de Beneficencia había instalado una escuela de niñas para la cual el 19 de abril de 1864 fue designada como directora Procesa Sarmiento de Lenoir, que era la hermana de Domingo Faustino, del célebre Domingo Faustino. En esa misma fecha se terminó el plan de estudios para las primarias, se fijó el pago a los maestros rurales, que era en 4 real por alumno. A su vez, el 20 de marzo de 1866 se instaló el Colegio Nacional de Mendoza. Esto siguiendo la política de colegios nacionales de Mitre, Claro, del presidente claro. Mitre. La tarea cultural se extendió a las artes. En marzo de 1866 se constituyó una sociedad que debía reunir fondos para la construcción de un teatro. En julio de 1866 se fundó el Club del Progreso, que inicialmente fomentaría la cultura y la sociabilidad. Y allí se reunieran hombres que tendrían una marcada influencia en la política local. Carlos González Pinto reglamentó el regadío con aguas del cacique Guaymallén. Esto también es importantísimo. Delegando su administración a los regantes, o sea que fue el primer mandatario que le deja la administración a los inspectores de cauce. Porque esos regantes elegían a su vez al jefe, que era el que iba a administrar las acequias. Y este hombre que tenía experiencia como vos dijiste, en la actividad agrícola, ¿no? En la actividad agrícola, porque bueno, indudablemente por los territorios de él pasaban los canales de regadío, como el canal Masa, por ejemplo, Claro. que es un derivador no solamente aluvional, sino de aguas. Sabía lo que estaba haciendo. Claro, esto es una clave muy común en muchos gobernadores de la provincia de Mendoza, de ver el problema de sus fincas y proyectarlo a nivel provincial, claro, para legislar sobre eso. Tal es el caso, por ejemplo, de el gaucho Lencina, que claro, tenía un canal importantísimo, creo que el canal Corbalán era, que pasaba por su propiedad, y el gauchito, cuando se refería a ese canal, decía el canal de mi padre, que obviamente no era el canal del padre, es un canal público, pero esa es la importancia. Pero vos sabés que pese a que hay mucha gente hablando de políticas de aguas concretas, y hasta el día de hoy, que habla de mi hijuela. Sí, se refieren así. Mi canal. Mi canal, entonces yo por ahí tengo que hacer unas correcciones. Le digo, no es tuya, es del Estado provincial. Porque tenemos para salvar todas estas cosas de hablar de mí, sí, es del Estado provincial, inclusive las líneas que están a orillas hay toda una fórmula
que después la vamos a tratar en forma específica, ¿no? Como política de agua, que es territorio del Estado provincial. No se equivoque aquel que quiera extenderse sobre... Hay muchos errores en este momento, ¿eh? Yo lo digo porque yo estoy haciendo un escrito para reclamar eso justamente, que habla de mi hijuela, es decir, el agua de todos los mendocinos es mía. Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿No? Siempre ¿Sí? de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a las virtudes republicanas. Por ¿sí? supuesto. Y que ya tienen sustento legal. Sí, es así. Después también está el tema de los ferrocarriles, que eran ingleses. Una porción a cada lado de la vía pertenecía a su majestad británica. Por eso es que Perón también decía que fue un gran acto de soberanía la nacionalización el 1 de marzo de 1948, porque estaba nacionalizando también una parte del territorio argentino, claro, que le pertenecía por derecho al rey de Inglaterra. En este caso... Usted imagínense esto. En este momento muchas de esas orillas legales, llamémosle entre comillas, han sido transferidas a los municipios. Sí. Pero yo he visto gente que se apodera del terreno, es decir, yo tengo mi casa, ¿no es cierto?, mi frente, y después lo voy a decir en qué parte concretamente, me apodero hasta la vía, y no. Es decir, acá pongámonos las pilas, como dicen los chicos, porque después tenemos los problemas que tenemos. Los territorios fiscales son míos, después juicios y esto y lo otro, y eso, ¿qué pasa? ¿Cuál es la raigambre de todo esto y cuál es el consecuente? Que perdemos muchos miles de pesos en impuestos gastando en juicio que indudablemente le van a dar la razón al Estado provincial, municipal, nacional. Claro. Pues no me puede pertenecer algo que no es mío. Eso hay que entenderlo de una vez por todas. Claro. No, por eso yo no voy a litigar con la Municipalidad de Godoy Cruz, que me instaló un cartel en el canterito que tengo en mi casa. Así que bueno, eso ya es otro tema, pero tenés razón en lo que estás diciendo. Bueno, en 1864 designó una comisión para que buscara en la provincia accionistas para el ferrocarril argentino, por ejemplo, mientras tramitaba en Buenos Aires la extensión de las vías hacia Mendoza, y salvó la falta de un vínculo con el puerto. En marzo del 66 impulsó una sociedad para exportar pasas de uva a Estados Unidos vía Pacífico. Esto es para sacarse encima la molesta el molesto yugo con la ciudad de Puerto. Claro, teniendo en cuenta que durante los meses de verano, ¿sí?, hay un detalle fundamental, que pasaban los arrieros, que hasta el día de hoy por los valles transversales hay paso, ¿no es cierto?, de ganado, etcétera, y el comercio se hacía siempre con Chile. Es decir, pero esto es de época, si denominamos inmemorial, tenemos que citar a nuestros pueblos primitivos primero, o pueblos originarios, después los españoles, y después en la época independiente y todas las épocas históricas que hemos pasado, que se comerciaba con Chile. Hemos comerciado harina con Chile, le exportamos, así entre comillas, sí, en una época donde no había caminos sino huellas, la harina de las ceras, ¿sí?, la Mendoza con harina, esa Mendoza que hoy no está, sí, no existe como tal, ¿no? Y bueno, el comercio de pasa es fundamental, y el comercio del ganado que estaba muy extendido en lo que hoy las ceras con alfalfares y todo esto. Bueno, él fue uno de estos propulsores del comercio por el lado del Pacífico. Y al finalizar el mandato de Carlos González Pinto, este hombre que tiene una presencia imponente, ¿no?, muy joven, había logrado equilibrar y sanear las finanzas de la provincia de Mendoza, para lo cual había contado con el gran apoyo y respaldo del ministro de Hacienda de la Nación, que era su hermano Lucas González Pinto. Pero en este caso, si bien estamos hablando de una influencia, de un nepotismo, fue beneficioso para Mendoza. Fue un gran tipo, en definitiva. Sí. La historia en el terremoto, en el movimiento telúrico, abraza a su hijo en el Moisés, se le cae una tremenda pared de adobe encima que lo dejó en silla de rueda por meses.
Y de ahí nació la idea de construir construcciones, valga la redundancia, sólidas. Antisísmicas. Claro, la que está en una gran casa que está en la calle San Martín, Necochea, que hoy lo ocupa una institución crediticia, pero Sí. para ser más preciso, Esa famosa casa. esa famosa casa es obra de don Carlos González. Tenemos mucho para hablar, ¿no? No, por supuesto. Ya estamos casi sobre el final. Sí, nos quedan Nos segundos. quedan segundos. Pero vamos a decir que fue un hombre que tiene una mentalidad muy propia de personas que eran de otra cepa o de otra madera, como se dice ahora. Cuando tuvo que hacer cosas estrictamente personales, pidió licencia a la legislatura Claro. para dedicarse a sus negocios que se venían abajo mientras él atendía a la administración provincial. Gente irrepetible. ¿Lo dejamos ahí? Sí, muy bien. Hasta mañana. Y bueno, sigue el boletín informativo a cargo del señor Daniel Badano y luego sigue en el patio trasero de Fito Suden. Hasta mañana y gracias a María del Carmen Jurisic en la operación técnica. Historia activa.